Noviembre, mes de energías oscuras y que se mueven en silencio. ¿Qué es lo que viene a nivel mundial para este mes de noviembre? Bienvenido, bienvenida a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy comenzamos con las predicciones mundiales del mes de noviembre. ¿Qué viene para el mes de noviembre de este año 2023? ¿Sí? Comenzamos. ¿Qué viene? ¿Cuál es la energía mundial para los próximos días y también para los últimos meses de este año, que ya está por culminar? Me van a disculpar si hace un poco de calor, porque la energía está muy fuerte también para la lectura. Ya comenzamos con la cámara moviéndose, inclinándose. La energía está demasiado fuerte. Siento una sensación de que va a ocurrir algo inesperado. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte. Es totalmente gratis la suscripción. Dale clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Me preguntarán algunos de qué estoy disfrazada el día de hoy. Para quienes no conocen, bueno, estoy disfrazada de la tapada limeña, ¿sí? Tal vez sí haya generado un poco de susto mi disfraz, pero bueno, es un disfraz, es un traje típico, mejor dicho. Es un traje típico que hubo tiempo atrás en Lima, Perú, en la capital de Perú, cuando, dicho sea de paso, también estuvo en ese tiempo la migración española en auge. Fue el gran auge de la migración española hacia tierras de Latinoamérica en general, ¿sí? Pero en Lima, Perú, usaron este traje, así que con esto, y solamente se podía ver un solo ojo. Y bueno, el abanico, ¿sí? Que dicho sea de paso, también lo quiero utilizar porque me estoy muriendo de calor en estos momentos. El clima está demasiado raro. Sí, ahora sí, comenzamos. ¿Qué viene para este mes de noviembre? ¿Qué viene para este mes de noviembre? Es lamentable lo que está sucediendo a nivel mundial. Y esto, por lo que he visto y por las predicciones que ya he subido, veo un conflicto como que se va a extender, que va a ir más allá. Veamos qué es lo que viene a nivel mundial para el mes de noviembre. El 8 de oros. Trabajo, pero con mucho esfuerzo. Aquí también siento como que incluso grandes empresas van a tener muy difícil, un panorama muy difícil. Esto es a nivel mundial. Europa, Estados Unidos, China, todos, porque aquí hay energías moviéndose. Si eso es lo que estoy sintiendo. Aquí también como que cambio en la economía, como que se va sintiendo que algo está a punto de caer también, pero no se va a dar en este año. En este año sí van a comenzar a decir varios países que han entrado en recesión, pero hay otros países que como que van a guardar silencio al respecto, ¿sí? Se aproximan grandes pérdidas económicas, un desastre económico. Hay mucha, pero mucha, lo que comienza con C, corrupción. Este es a nivel mundial, incluso de las grandes potencias, mira. Presidentes llevándose todo a su paso. Ese es el panorama que estoy viendo aquí. ¿Por qué no hay prosperidad? Porque aquí hay un tema de estrategia que ya viene por detrás, ¿sí? Esta carta me habla del Medio Oriente. Ya no solamente esto va a quedar en Israel-Palestina, sino que veo aquí energía moviéndose. Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Irak, Afganistán, introduciéndose en este conflicto, apoyando a quien más le parezca. Aquí como que, claro, apoyándose y ataque. También veo mucha agresividad en el Medio Oriente. Y aquí esto es provocado. Ya les expliqué el país de las 50 estrellas que tiene que ver demasiado aquí en este tema. Y también alguien de Europa. Esto va a continuar dejando muertes. Lamentablemente, yo de aquí a 5 meses, lo que he visto es alrededor de 30.000 muertes en Medio Oriente por todos estos conflictos
Veo edificaciones siendo bombardeadas, no importa si sean hospitales, escuelas, edificaciones donde viven personas, y a cualquier momento del día, ¡pum!, estalla algún misil, alguna bomba. Veo mucho fuego en esa zona. Personas que residen ahí y que son de otros países como Europa o Latinoamérica, que también viven en esos países, veo que vamos a seguir escuchando sobre muertes de personas que se resistieron a marcharse de esos lugares. Así que para evitar esto hay que también, no es que falten vuelos, sino que estas personas, no sé, por terquedad o por no querer salir de esos lugares, es como que por su propia cuenta no van a querer escapar, no van a querer escapar, y hay algunos que también van a ser tomados como rehenes. Veo más situación así como la que hemos escuchado, toma de rehenes. Veo una energía macabra a nivel mundial, pero más específicamente durante el mes de noviembre no vamos a parar de escuchar de Medio Oriente, ¿sí? Veo muchas personas movilizándose, ya sea por barco o por aviones, y se dirigen hacia Europa. Sí, disculpen que hace demasiado calor aquí, no sé qué ha pasado. Y otra cosa que quiero advertir, que tenía una visión. En Medio Oriente he visto como que mucha agua con lodo, o sea, agua con tierra. Algo va a pasar, puede ser un aluvión, algún ciclón que pueda azotar esa zona, o si no es el norte de África, pero veo a personas de turbantes, musulmanes, como que perdiendo todo y muchas vidas que se pierden también. Sí, por desastres naturales. Es un desastre natural lo que veo aquí con agua. Veo niños, ancianos, más que todo aquí veo a niños con mujeres huyendo de la guerra en Medio Oriente, que se va a extender primero en todo Medio Oriente. Y lamentablemente, a medida de que ellos crucen hacia el otro lado o en busca de una mejora hacia tierras europeas, porque se van a refugiar allá, estos grupos van a comenzar a perseguirlos, es lo que presiento, pero esto no se va a dar inmediatamente ahora en mes de noviembre, no. Esto va a ser como que a partir de aquí a 5 o 6 meses. Esto ya estamos hablando para el año 2024. Veo edificios siendo bombardeados y aquí esta carta es importante, es el 7 de espadas pero invertido. Aquí lo que estoy viendo, esto de atentados en Europa va a continuar, no va a quedar ahí. Va a continuar aquí. Lamentablemente veo nuevos atentados, mucho cuidado en lugares como en Francia, Reino Unido, España, en la frontera con Francia también, Italia. Y les digo los países que van a estar a salvo en Europa, que son los países nórdicos, más adelante, hablo de más adelante. Son los países nórdicos, Finlandia, Noruega y un país en especial que es Suiza, que tiene la mayor seguridad del mundo. Pero los demás países, y como la situación aquí está tensa entre estos países europeos, Estados Unidos y los países de Medio Oriente, acá veo ataques, veo también posibles atentados en Estados Unidos, pero realizado por actos terroristas, no de tiroteos, sino que ya algo que tiene que ver con el terrorismo. Veo aquí también climas extremos. Mientras un lado va a llegar aproximadamente, que si le toca al lado sur, va a llegar hasta los 45 grados. Y el lado norte, como está haciendo frío, va a llegar incluso hasta los menos 20 grados centígrados. Así es el cambio climático. Ya saben por qué digo así. Para quienes han visto las anteriores predicciones. En Estados Unidos estoy viendo aquí atentados, mucho cuidado en festivales, escuelas y en los subways, en los metros y en centros de esparcimiento, algo así como, también en los Walmart. Sí, en los Walmart, en los centros comerciales. Centros de esparcimiento hablo así de parque de atracciones como Disney World, creo que es. Disney, bueno, Disney. Disney, Universal, mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Tiene que haber mucha, pero mucha vigilancia en esos lugares. Personas del poder aquí también detrás haciendo sus negocios. Yo ya les dije, aquí hay algo que para ellos falló. Y yo veo aquí que la Agenda 2030 no se va a dar por completo, solo una pequeña parte.
Esa es una buena noticia, pero también es una mala noticia. ¿Por qué? Porque se va a desatar mucho fuego en el año 2024, que ya estamos a puertas del año 2024. Yo les dije, veo más desplazamiento militar, más soldados, veo personas siendo llevadas en aviones para el año 2024 hacia sus lugares de origen, porque también van a estar con el temor allá en Europa y claro, en Medio Oriente también, obviamente. La carta del juicio invertido. Aquí vienen cambios de leyes, pero para peor no nos va a favorecer en nada. Lo que sí veo que se concreta es todo lo que tiene que ver en cuanto a economía. Eso sí veo que se va a dar. También veo aquí un cambio lento para varias naciones. Argentina, Ecuador, Perú, Chile, un cambio lento. Cuba, Venezuela, va a demorar aún en liberarse, pero les digo algo, en Europa va a estar mucho peor la situación que en América Latina. Aquí en América Latina podrá haber delincuencia, prostitución, narcotraficantes, pero no vamos a tener una bomba o una alerta de que van a soltar alguna bomba cada hora o cada 4 horas. Esto digo, y esto viene con más intensidad alrededor del mes 6, aproximadamente el mes 6. A mitad de año del 2024 se intensifica. Ahora solamente vamos a ver un poco de lo que va a suceder, pero no todo. Es un cambio mundial que se va a dar. Va a haber como que un periodo de transformación y vienen aquí descubrimientos también a nivel mundial. Cosas que creíamos que ya no había, no existían. Se va a estar hablando mucho de la Antártida también, ¿sí? En los próximos meses. De la Antártida y qué hay más allá. También en cuanto a los astros, es decir, por ejemplo, de la Luna o de viajes a la Luna, como que aquí va a surgir dudas, también información falsa, pero luego se esclarece con el paso del tiempo. Siento aquí que viene una epidemia porque veo muchas personas en cama. Viene una epidemia, veo emergencias, veo hospitales desbordados. En noviembre, el NIPA ha estado en silencio. Esto nuevamente va a ser noticia, el NIPA. El NIPA virus. Sí, me habla aquí de enfermedad que afecta a familias. Y acá nuevamente esto sí es parte de, ya saben, de la agenda. Sí, eso sí es parte de la agenda. Van a estar observando muchos avistamientos ovnios. Nuevamente estarán con estas noticias, pues, para entretener a las mentes. Y también no solo eso, ya saben, Cristo descendiendo, la Virgen María, se vio tal cosa, una silueta, que en realidad es un holograma. O vieron al Espíritu Santo por ahí. O se posó el Espíritu Santo en el Vaticano, me dice mi guía espiritual, no sé qué tiene que ver esto. Pero es la información que me dice mi guía espiritual. Aquí viene el colapso de algunas monedas, lentamente. De lo que estaban arriba, o que habían subido mucho, empiezan a descender en los últimos meses de este año. Viene una gran crisis económica. Hay muchos que no ven, hay muchos que también están vendiendo sus casas en América Latina. Y yo digo, ¿por qué venden sus casas? Y se están yendo, bueno, si es Estados Unidos, aceptable porque ahí no veo tanta tragedia. O si es Australia, porque es un lugar seguro también Australia o Nueva Zelanda. Pero ¿qué haces yendo hacia donde va a estar el peligro, que es Europa? Esas personas que están haciendo esa mala inversión, por no ver noticias, por no estar informados, van a perderlo todo. Por eso piensen antes de emigrar a Europa o países cercanos a Medio Oriente como Turquía, Grecia. Mucho cuidado, porque la situación a nivel mundial no está buena. Si es Estados Unidos o Australia, puedo decir, si alguien te va a ayudar o si tienes un trabajo estable, te han ofrecido un trabajo estable, pues márchate. Pero también a nivel mundial viene toda esta situación revoltosa en cuanto a economía, atentados en Estados Unidos también va a haber. Como les dije, vienen aquí cambios de leyes que se están trabajando en silencio mientras dormimos. Y aquí sí veo una escasez. Vienen más restricciones con lo que tiene que ver el agua potable. Los supermercados, ya habrán visto cómo están los supermercados. Hay un montón de productos, de alimentos, pero no hay dinero. Ya casi nadie entra a los supermercados. Se están yendo a comprar a la tienda de la esquina, al mercado, a que incluso le hagan alguna rebaja. Y viene aquí, como les dije, temperaturas extremas, hasta 45 grados, 47 grados en Brasil, en Perú, en Paraguay, Bolivia. Esos países que están más al interior, se va a sentir un calor súper fuerte, un calor abrasador en este verano. Mientras arriba, en el polo norte, o en el norte, mejor dicho, del planeta Tierra, se van a estar congelando a menos 20 grados centígrados.
Vienen temperaturas extremas. Y aquí va a haber una alerta de un volcán también, que va a generar mucha preocupación y evacuación. Vienen cambios no tan buenos en cuanto a leyes a nivel mundial. Veo mucha agresividad, muchas personas como que intentando salir a las calles, pero es como que hay mucha división también, como que las personas están un poco descuidadas, se dejan llevar por lo primero que ven. Hay muchas discusiones también, cambio de leyes aquí. Y les comento algo para cerrar esto. Las Olimpiadas del 2024 en París, yo tenía una visión terrible, que es donde está una patinadora, me parece que es, este deporte que se hace en hielo, patinadora de hielo, danzando mientras afuera se escucha un pum. Esto es la visión que he tenido. No va a ser dentro, que sea la explosión, felizmente, pero esto va a suceder cerca, muy cerca, pero se escucha mientras están transmitiendo en vivo las Olimpiadas, se escucha un pum. Y puede ser aquí que las Olimpiadas lo realicen luego sin público, o con muy poco público y muy restringido. Pero va a ser unas Olimpiadas donde va a haber ausencia de deportistas, de equipos, sobre todo del Medio Oriente y de Asia. Van a ausentarse. Pero sí veo mucho peligro. Se va a estar hablando mucho del Vaticano también en los 2 últimos meses. Sí, del Vaticano. Hay un cambio que se quiere realizar, de todas maneras. Aquí al parecer Francisco, el Papa Francisco está de acuerdo, pero también sabe que él no va incluido en el plan. Algo así es lo que estoy viendo, que aquí personas con, ya saben qué, pues están moviendo los hilos, eso ya les dije. Como veo aquí, no solamente es enfermedad, sino que se van a estar dando otras enfermedades extrañas, niños que salen con nuevas enfermedades también, aparición de nuevas enfermedades. Y aquí se va a estar hablando de la cura de una enfermedad. Ya acaban de decir que los productos de alisado dan cáncer. ¿Por qué será? Hay algo ahí de laboratorio que tiene que ver. Un negocio redondo que van a hacer aquí. Bueno, ahora sí vamos continente por continente para ver qué es lo que viene en los próximos días, meses, semanas. Perdón, semanas. Continuamos ahora con América del Norte. ¿Qué viene para América del Norte en el mes de noviembre? En adelante. Terrible esta carta, muy terrible. Aquí va a haber una noticia donde muchas personas van a quedar atónitas, porque es como que viene algo de inmediato, viene una crisis. Aquí ya empresas, sobre todo en Estados Unidos, en México, Canadá, van a ser las primeras en sentir que todo está yendo en declive. También veo un posible descenso aquí del dólar. Algo va a pasar aquí con el dólar. Veo aquí muchas discusiones dentro del gobierno, sea la Casa Blanca, Estados Unidos, así como también en el gobierno de México van a salir cosas a la luz. En el gobierno de México, también en el gobierno de Estados Unidos y Canadá sobre el presidente Justin Trudeau. Salen cosas a la luz. Viene aquí una ola de marchas, manifestaciones de personas palestinas en Estados Unidos y veo mucho cuidado en subways, en los trenes también, en centros de esparcimiento como Universal, Disney, lugares así como que instituciones públicas. Veo muchas personas como queriendo, y esto yo les dije desde el año 2022, personas como queriendo ir en contra y atrás de las personas del poder. Manifestaciones cerca a la Casa Blanca, hasta persiguiendo al presidente actual, a Biden. Viene eso, esa ola. Mucha desinformación también del medio que yo siempre digo y menciono, que aquí ya no lo puedo mencionar porque están como que muy restrictivos aquí los medios, bueno, las redes sociales. ¿Sí? Viene carencias también. Esto yo ya les dije. Pero va a suceder lo mismo que con Ucrania. En estos momentos, Estados Unidos abraza a Israel
pero luego lo suelta. Aquí va a haber toda una situación y todo es por poder. Mira, aquí como que va a haber un intento de negociación. Veo negociaciones, pero algo confusas. Veo un volcán a punto de hacer erupción en América del Norte. Ojalá no sea el Popo, que tiene tiempo queriendo hacer erupción, pero que está, como dije, y una predicción cumplida que he dicho de que el Popocatépetl iba a estar muy activo durante septiembre, octubre, y si no era en este año, va a ser en 2024, que es el año del fuego. Veo muchas personas como que mirando a lo lejos algo. Aquí veo negociaciones de Estados Unidos con estas personas del Medio Oriente, específicamente con las personas de las que están en conflicto y con otros países de Medio Oriente. Aquí no me gustan esas cartas. No, es terrible lo que viene. Viene aún más ataques, bombardeos, mucho cuidado, por eso Estados Unidos con ataque terrorista también. En centros de esparcimiento, en subways, en trenes, cerca de New York. Yo ya les dije, tuve una visión. Esto podría suceder en el año 2024 si no resguardan bien esa zona. Es que vi a la Estatua de la Libertad sin cabeza. Aquí veo una explosión muy fuerte y ocasionando incluso fallecidos. Veo mucho humo, fuego en una edificación. Mucho cuidado con algún atentado o alguna explosión, pero que deje víctimas mortales y heridos. Algo como que de esas personas del grupo Hamas. Algo que se envía. Y también veo mucho ataque aún en esa zona. En Gaza, en Israel. Estados Unidos malgastando el dinero que debería ser para que la economía resurja, lo malgasta en guerras. Eso es lo que están haciendo. Miren esas cartas. Un malgasto de dinero y ocasionando aquí, pues, gravísimas pérdidas económicas. Mientras que en México veo un trabajo arduo y duro por salir adelante a pesar de esta crisis, pero también más adelante, de repente ya hacia el año 2024 dicen estamos en recesión económica, igual que Canadá. Pero es como que Estados Unidos sí no va a poder tapar el sol con un dedo. Pero aquí es como que México y Canadá como que van a intentar sobresalir, a pesar de todo esto que esté sucediendo. Nuevamente apareciendo aquí ovnis. Vamos a decirle los hologramas porque no son cosas reales, pero que nos hacen creer que sí. Ya les hablé del proyecto X también. Sí, y aquí también veo viene aquí algo con agua. Enfermedades que van a tener relación con el agua, por el agua contaminada. Aquí hay algo que se está trabajando, algo. Y aquí también veo una situación, veo mucho dinero, no sé por qué veo mucho dinero. O sea, todos muriendo de hambre mientras que ellos están haciéndose la repartija, como se dice, en cuanto al dinero. Y acá veo involucrados a personas de la Iglesia Católica en cuanto a dinero. Vaticano. Mucho silencio, mira, menciono el Vaticano y mira. Aquí se van a estar, mejor dicho, saliendo cosas a la luz de instituciones públicas que tiene que ver con los gobiernos, malas inversiones, dinero que se desapareció de una manera inesperada. Veo aún personas intentando huir hacia Estados Unidos, va a continuar esto. Pero aquí veo una situación muy difícil y aquí viene también alguna ley para los migrantes. Veo como que algunos los aceptan y otros como que los retiran. Veo una situación así algo dispareja. Pero también la vida va a estar dura en Estados Unidos. La carta del 4 de copas. Insatisfacción al ver que no era como pues siempre les decían, o en Canadá también, esta situación. Se congela Estados Unidos, Canadá, a menos 20 grados centígrados. En México veo una situación todavía soportable, de menos 5 grados centígrados o incluso entre 5 grados a menos 5 grados, algo que todavía se va a poder soportar, pero en Canadá y en Estados Unidos sí se va a correr una situación. Veo aquí apagones también, vienen apagones.
Esto es en Estados Unidos y en México. México, mucha atención, viene un terremoto de magnitud 7. Yo ya he dicho que viene, puede ser en estos días de octubre, porque eso estoy grabando hoy día 22 de octubre, o también puede ser esto en los primeros días de noviembre. Pero de que va a ocurrir un terremoto, va a ocurrir. Yo ya dije mucho peligro entre Jalisco, Nayarit, toda esa parte, pero un poco más adentro veo el epicentro, es decir, como que al centro de México, sí, un poco más adentro. Jalisco, no sé cómo se llama el otro estado que está al costado de Jalisco, pero por ahí va a ser el epicentro. Jalisco, Nayarit, el otro estado que está al costado de Jalisco, veo un terremoto. Es en una zona así como que hay casas de 1 o 2 pisos. No es como que ciudad, sino que es como que una zona donde hay montañas también. Veo otra vez un socavón en México. Y esto va a ser por las lluvias. Vienen fuertes lluvias en México, Canadá, Estados Unidos. Alguna amenaza de tormenta también por ahí. ¿Qué más veo aquí para estos países? Aquí alguien va a querer renunciar. Veo que alguien se podría ir. En América del Norte, alguien se marcha. Puede ser algún político o también algún presidente, pero veo aquí como que mucha desorganización dentro de los gobiernos y veo como a varias personas del gobierno, no solo una, varias personas que se van. Van a empezar a abandonar sus cargos a últimos días de este año, ¿no? De noviembre, diciembre. Aquí veo algo que tiene que ver con los deportes. No sé si alguien se va a pronunciar sobre hacer algunos cambios que tienen que ver, creo que se va a celebrar el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México. Veo algún cambio, algo que va a suceder, ¿sí? También veo luto aquí en artistas, pero que ya estaban mal de salud. Se termina de deteriorar aquí la salud de algunos artistas que ya estaban con la salud muy mal. Y aquí es como que van a estarse enterando. Aquí veo como que 4 fallecimientos de golpe. 4 personas que se marchan. Entre ellos pueden ser 2 de México y 2 de Hollywood. O así, pero vamos a estar escuchando noticias de fallecimiento aquí. Y también de políticos también. Incluso de políticos aquí veo como que sorpresivamente la muerte de algún político en América del Norte. Ya sabemos para qué quieren hacer caer la moneda. Esta parte de la agenda sí va a funcionar, lamentablemente. Y si es que le damos pie también a que funcione. Y si continuamos pues yendo al banco, sacando tarjetas de crédito, de débito, utilizando PayPal, es como que le das cabida a que inauguren su plan y vienen los chips. Hay algo que me he percatado de esta red que comienza con T, donde se ponen a realizar bailes. Ya saben a cuál me refiero. Nos están vigilando, para quienes se han dado cuenta, nos están vigilando. Es como si te leyera la mente, igual que Google. Y eso es lo que viene para América del Norte. Veo aquí también, antes de terminar, cambios que va a realizar y está continuando. Uno que veo discusiones entre Musk y Zuckerberg. Van a continuar. Tienen una guerra eterna entre ellos dos por el poder. Y aquí veo también como que despido de trabajadores de esas grandes empresas. Mucho cuidado, de grandes empresas de Estados Unidos. Y también aquí es como que veo que cambios empiezan a querer cobrar limosna. Ya saben a qué me refiero. Estas redes sociales como que van a estar muy restringidas, ¿sí? Veo aquí que todo viene un cambio aquí para peor. Mucho cuidado. Y contaminación en el aire. Ya hablé de las nubes plásticas, ¿sí? Veo mucho fuego aquí. De nuevo se va a estar presentando también incendios forestales antes de que haga bastante frío. Bien, eso es lo que veo para América del Norte en las próximas semanas. Continuamos con América Central. ¿Qué viene para América Central en las próximas semanas?
¿Qué viene para América Central? Van a estar teniendo noticias de economía, pero también con la coyuntura mundial, como que algo va en declive. Para quienes no saben cómo salir adelante, sobre todo en países de América Latina, que lo primero que y lo último que no deben de pensar es en marcharse a Europa, como muchos lo están haciendo, sobre todo en Centroamérica, que se van hacia Europa, porque ya les dije qué es lo que viene y corren peligro si se van allá y de perder todo. Tienen que innovarse, tienen que utilicen las redes sociales como medio de marketing para poder ofrecer sus negocios, aprendan cómo se manejan las tarjetas también, todo ese sistema, porque lo que veo que va a rendir y dar frutos es eso de la tecnología. Aquí también mucho lo que es la agricultura, minería, pero aquí me habla de que mejor los negocios, hagan negocios por internet, ofrezcan lo que hacen por internet. Porque si no han visto algunos, en China es como que ahora ofrecen todo por internet y eso es lo que va a suceder a nivel mundial. Eso es lo que nos obliga a la nueva era, lamentablemente, a ofrecer todo por internet. Aquí me habla de 3 personas. Guatemala, muchas manifestaciones, me habla de estas cartas. Fue algo injusto que saliera ese presidente, no ha ganado limpiamente, eso es lo que veo aquí, porque veo muchas personas manifestándose en Guatemala. Aquí algo van a descubrir y tiene que ver con las leyes también, algo que va a querer cambiar más adelante este presidente de Guatemala. Aquí también problemas legales para el presidente de Costa Rica. Aquí una mujer también, la presidenta actual de Honduras, de cabeza. Vienen aquí problemas para Castro, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la presidenta de Honduras, Castro, aquí vienen problemas legales. Se ha estado demorando, es como que ha habido muy poco movimiento, pero ahora sí las personas como que ya van a comenzar a levantarse. Esa situación veo para Guatemala, Costa Rica y Honduras, veo movimiento. Aquí me habla de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, va a buscar su reelección y lo va a lograr. Va a lograr ser reelegido. Mucho cuidado que en Centroamérica veo nuevamente así como que una ola de estas personas que venden las sustancias ilícitas. Y es ahí cuando Nayib Bukele va a entrar a decir, hay que unirnos para combatir todo esto. Por una parte va a ser beneficioso, pero por otra parte les digo que no. Tiene sus pros y sus contras. Esto que quiere realizar Nayib Bukele. Veo aquí que la economía en declive y esto es porque si en Europa o Estados Unidos va a estar mal, esta energía también va hacia Latinoamérica. Pero al menos no corres peligro de que venga un terrorista y plante una bomba en tu casa o de que te secuestren estas personas que no sabes si vas a salir vivo o no. Una situación grave para Europa, pero estamos aquí leyendo a Centroamérica. Aquí veo otra mujer, pero es una mujer como que sí tiene ganas, es una política que sí tiene ganas de trabajar por su país. Alguien nuevo, una persona nueva, una mujer en Centroamérica. Y también veo jóvenes aquí saliendo, nuevos rostros para Centroamérica. Aquí me habla de Cuba. Los jóvenes van a ser quienes inicien el cambio. No ahora, porque va a ser un cambio lento. En los próximos meses sí, en el año 2024. A uno de los presidentes que les he mencionado, que es el de Guatemala o el de Costa Rica, o a la presidenta de Honduras también, dinero ilícito y va a intentar darse a la fuga, así como lo escucha. Alguien aquí que se le descubre algo que tiene que ver con el dinero, que puede ser el presidente de Guatemala, el de Costa Rica o la de Honduras, y se da a la fuga o va a intentar darse a la fuga. Esa es la situación que veo aquí, pero todo le sale mal. Le sale la lección aquí del karma, el 10 de espadas invertido.
mucho cuidado que sí veo ola de violencia, o sea, cuidado con los narcotraficantes o con hacerse préstamos también de estas personas que te dicen, sí, vamos a prestarte dinero y luego amaneces tirado en un bosque. Pero esto es específicamente a las personas que se hacen préstamos o que trabajan en cosas ilegales. Miren las cartas, vamos a estar viendo mucha desgracia, mucha muerte para esas personas que se hacen préstamos. Por eso aquí les estoy diciendo, lo digital, creen su negocio, pero créanse cuentas de redes sociales para ofrecer sus productos. Hay alguien que de todas maneras lo va a necesitar. Siempre hay alguien que necesita de los servicios o productos que vendan. ¿Sí? Aquí vienen leyes, no me gusta aquí que tiene que ver con la economía también para América Central, que va a dejar desempleo también. Me preocupa los países que he mencionado, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Tiene que ver con esos tres países, sobre todo es lo que sale aquí. Así como también veo, por una parte, crecimiento económico, pero gracias a asiáticos, árabes, como que van a comenzar a construir más puertos, aeropuertos, hacer más negocios. Claro que también quieren su pedazo, su porción. También hacemos algo, pero también vamos a hacer negocios. Algo de eso veo aquí. Pero cuidado con esos contratos y lo que estén firmando los presidentes de América Central también. Ojo ahí. Veo aquí también mucho cuidado con embarazadas que den a luz. Veo como que mucha venta de niños en América Central. Mucho cuidado con eso. Desaparición de niños. Sí, eso es lo que viene para América Central. Veo aquí también alguien, un personaje nuevo, como que un ofrecimiento. Pero no es Nayib Bukele, es otra persona. Es alguien como que muy joven, que al comienzo no va a tener tanta aceptación porque van a decir de dónde salió este. Y es como que luego va a tener como que buenas ideas. Como decir aquí a alguien que le va a hacer competencia a Nayib Bukele. Pero esta persona le ve un tanto más sincero que a Nayib Bukele. ¿Sí? Claro, comienza con desconfianza, pero luego es como que va explicando más lo que quiere realizar. Y esto se puede dar no en estos últimos meses, sino que ya en 2024. Estoy adelantando un poco aquí lo que va a suceder ya en 2024. Pero lo que sí veo es que ahorren bastante y procuren realizar negocios por internet. ¿Sí? Bien, eso es lo que veo para América Central. Ahora sí, comenzamos con América del Sur. ¿Qué viene para América del Sur? Aprovecho el abanico para dar un poco de aire fresco porque la verdad es que no sé qué está sucediendo con el clima. Eso que estoy así, un poco descubierta, y hace demasiado calor. Está haciendo demasiado calor por las noches en América del Sur. Bien, ahora sí veamos qué viene para América del Sur en los próximos días, semanas, ¿sí? ¿Qué viene? Ay, a propósito, bueno, hoy día acabo de enterarme, hace unos segundos. Yo les dije, Massa va a ir a por todo, no quería perder porque sabe lo que le viene. Sabe lo que le viene. Y le ha tumbado los votos a Bullrich. Le tumbó los votos. Ella ha sufrido una traición. Yo les dije que iba a sufrir una traición. Claro, yo la veía ella como ganadora. Si es que se iba con Milei a la segunda vuelta. Desde el año pasado les dije. Pero aquí hay algo que le han jugado en contra. Como no puede hacer nada más en contra de Milei, porque Milei también ya les dije que está escudado por el país de las 50 estrellas. Recibe ayuda. Igual que creo que en Venezuela también hay elecciones. Les dije, María Corina Machado también está con apoyo del país de las 50 estrellas. Busquen en Google a qué país me refiero. Y aquí es un tema de que quién se queda con tal país, eso es lo que estoy viendo. BRICS y OTAN, ¿con qué país se queda tal país? Como ya perdieron Estados Unidos, ya se me salió el nombre, sigue enfadado, sigue con mucha rabia porque le arrebataron Brasil, que es el país más grande del mundo, el país más grande, uno de los países más grandes porque en sí está entre China y Rusia, pero es uno de los países más grandes de América. Y muy rico en muchas diversidades, y por eso es que Estados Unidos se está reventando de cólera. No le ha gustado la unión entre Brasil, la unión de los BRICS, ¿sí? Y es por eso que ahora está detrás de Venezuela y Argentina. Eso es lo que presiento, lo que veo también. Muchas firmas.
Veamos qué viene para América del Sur. Nuevamente aquí personas entrando a hospitales. Aquí nuevamente, porque veo lluvias en noviembre y diciembre, veo nuevamente. Y más ahora que viene un calor que en estos momentos ya veo. Y viene de 45 grados. Va a ser entre los meses de enero, febrero, marzo. Va a ser un calor insoportable. Un calor abrasador para Latinoamérica en general. Bueno, más América del Sur. Brasil va a arder hasta casi los 50 grados, 49 grados. En las zonas de selva, prepárense, porque viene una catástrofe donde incluso los médicos no se van a dar abasto porque van a llegar personas con consecuencias por ola de calor y también por mosquitos, zancudos, insectos y también los mosquitos fabricados, que de eso ya hablaremos luego. Bueno, ya tengo el video listo, así que, sí, mira, hablo de esas cosas y las cartas que salen. Veo aquí una situación donde por ola de calor, por insectos, todo el mundo al hospital. Y aquí va mi consejo para esos jóvenes que estudian medicina actualmente. Las especialidades del futuro van a ser dermatología y traumatología por las guerras, los conflictos que hay y por una situación también de que el ser humano como que a partir de los 20 años va a presentar muchas enfermedades que tienen que ver con lo óseo. Sí, aquí veo que quienes estudian especialidades como pediatría, odontología, que ya está muy ocupado, hay miles de odontólogos, ya está en vano. Dedíquense mejor a dermatología y traumatología, porque van a ser las especialidades que más personas, o sea, más médicos van a necesitar, o personas que sepan de esto, ¿no? Digo América porque hay buenos médicos, pero lo que hace falta es innovación en cuanto a las universidades, así sea particular, faltan más cosas, eso es lo que siento yo. Pero ahí va el consejo. Estudien especialidades como dermatología, traumatología y no se van a arrepentir. Y no van a estar, como se dice, pateando latas, con algunas otras especialidades que remuneran poco. Eso es lo que se ve ahora. Veo aquí pactos que se rompen, ¿eh? Muchos pactos que se rompen aquí. Países que creíamos tomados como, bueno, no voy a mencionar qué países, pero porque yo sé quiénes son. Países que creíamos que ya estaban hacia el lado de la OTAN, se pasan al otro lado, ya me entenderán. O sea, rompen pactos con un lado y algo surge y se pasan hacia otro lado. Eso se va a estar dando poco a poco y hacia el 2024. Vienen aquí cambios. Se rompen pactos, se traicionan, se apuñalan aquí, claro, en sentido de connotación. No estoy diciendo que de verdad se van a apuñalar, pero sí esto veo en Colombia y en Ecuador va a continuar. Eso de apuñalamiento entre políticos. Veo muerte de algunos políticos por ese tema. Los desaparecen. La carta del colgado invertida. Esta carta me indica crisis. Viene una crisis, algo grave. Las monedas que estaban muy estables, lamentablemente, como ya dijeron en algunos países, recesión, entraron a recesión. Viene aquí. ¿Y todo por qué? Es porque quieren hacer una nueva moneda. O como les digo, que se rompen pactos con países, perdón, con la OTAN y se pasan al otro bando, al otro equipo. Veo muchos países con la moneda de los BRICS hacia el año 2024-2025. Yo lo que siento, lo que veo aquí, de cierta manera, es que China y aliados van a ganar el poder sobre Latinoamérica hacia fines del 2024. Eso es lo que observo. Fines del 2024 ya 2025, pero eso es lo que observo. Porque veo otras monedas, como que va a haber un cambio aquí de moneda. Se ponen de acuerdo. Veo aquí, ya les dije, que entran a los BRICS. Ya está Argentina, perdón, aún no está. Brasil, me estoy confundiendo. Quieren hacer entrar a Argentina, eso está en también a Venezuela. Veo ahí firmas que se quieren dar. Disculpen por el ruido, ¿sí? Es algo que yo no puedo solucionar, que lo solucione el alcalde. Sí, aquí donde veo también demasiada corrupción. Si me está viendo, me está escuchando ahí, ya le dije en su cara pelada. Aquí lo que veo es Bolivia. Algo va a pasar en Perú que va a cambiar. También. Colombia también. Acá veo como que se va a estar moviendo energía entre el próximo año, los próximos años. Pero aquí es como que varios países de América del Sur entran a tener otra moneda.
en conjunto. Eso puede pasar años, incluso hasta que se pongan de acuerdo. Pero veo que esa es la meta. Mucho cuidado que en algunos países se habían pedido a algunos políticos pues que les exoneren aquí la cárcel o que le reduzcan o no sé, piedad por ellos y en total que nada han cambiado. Hay algunos que salen libres, algunos políticos que salen libres en América del Sur. Los liberan. No sé qué estará pasando aquí. Sobre todo esta situación veo en Perú, Argentina y Colombia. Y esa es una llamada de atención para las personas que dicen que Europa va a estar súper bien, súper mejor que donde está. Es un falso ofrecimiento de estabilidad. Europa, yo ya dije qué es lo que viene para Europa. Vean todas las predicciones anteriores, las que voy a dejar aquí al final también. Veo aquí como que muchos jóvenes con esa idea de querer marcharse hacia el otro lado. ¿Y qué va a pasar aquí? Mejor ni les digo, pero sí es bueno decirles. De una situación como que migrantes retenidos y siendo llevados a la guerra. A la guerra, los conflictos, atentados que se van a dar en Europa el próximo año. Por eso aquí piénsenlo, no 2 veces, 1000 veces diría él. Porque aquí lo que veo es una situación de arrepentimiento luego para esos jóvenes que tomaron una decisión totalmente impulsiva. ¿Sí? Veo mucha agresividad, manifestaciones en Argentina, Venezuela, Colombia, para acelerar de que Petro también se vaya. Aquí también cosas que siguen saliendo a la luz, más personas involucradas. Perú también, veo aquí una situación como que de mucho movimiento, van a querer iniciar alguna otra manifestación fuerte nuevamente, final de año, cerca de final de año. No se llega a un acuerdo. Aquí van a salir cosas comprometedoras de la actual presidenta. Si no se ha marchado y como dice que quiere quedarse hasta el 2026. Y también veo aquí a Boric, Chile. Ya las personas lo quieren así, linchado a Boric. Y lo que veo es que se complican las cosas para él. Van a querer traicionarlo, si no es que lo traicionan, porque estas cartas son como que... Ya estoy viendo aquí a personas jóvenes que quieren iniciar algo nuevo en América del Sur. Así como hay personas que se van y yo no sé a qué se van a Europa. Bueno, si es Estados Unidos y Australia, aceptable porque como que no va a haber tanto peligro, pero si es Europa, no. Acá veo a jóvenes, nuevos rostros en la política, pero son con ideas nuevas que pueden erradicar a personajes políticos anteriores. Lo que falta es que también sus planes sean un poco más conocidos, que reciban un poco más de aceptación, porque son personajes totalmente nuevos y que han trabajado arduo en esto, lo que es política. Claro, no tienen nada que ver, no son equipo OTAN o equipo BRICS, eso sí les vengo diciendo, no son así, son nuevos rostros que van a ir saliendo a partir del 2024, pero que por ahí se va a estar escuchando ya ahora desde el 2023. Yo lo que he tenido de sueño premonitorio para América Latina, lo voy a decir en la próxima predicción para América Latina. Te va a sorprender lo que he tenido de sueños premonitorios. Y yo te digo que si los que se están yendo de aquí para allá, los de allá van a venir corriendo y ellos se van a salvar. Eso sí, declaro es mi sueño premonitorio que he tenido. Y con las cartas que salen. Ahora vamos a leerle a Europa también luego, para que vean, quédense hasta la predicción de Europa luego de esta predicción. Quédense. Miren, vamos a estar viendo también señales en los cielos, veo arcoíris, halos solares. Mucho cuidado con el eclipse lunar también porque es muy fuerte, cuidado con problemas en la vista. Aquí me habla esta carta. Como te digo, aquí veo a jóvenes haciendo una revolución próximamente, en los próximos años, con nuevas ideas. Claro, como los que vienen patrocinados por BRICS y OTAN reciben más apoyo, pero estas nuevas personas están como que en el abandono y es necesario que conozcan las propuestas de estas nuevas personas. Sí, en varios países veo países con nuevos rostros en la política, en Perú, Chile, Colombia, Argentina también, Venezuela. Mucho cuidado aquí que veo la delincuencia lamentablemente va a continuar. Y aquí ya es un problema ya que tiene que ver, pero nada hace, pues cada presidente de cada país, ¿sí?
Veo como que mucha migración dentro de América del Sur, no solo hacia afuera, sino que dentro de América del Sur, como que muchas personas movilizándose, no sé, si hay desesperanza en Argentina, pues se marchan, no sé, a Perú, Chile, pero se marchan. Igual si en Colombia continúan las cosas como están, o la ola de violencia en Ecuador también que se marcha. Veo esa situación. Y aquí mucho cuidado los primeros días de noviembre y quienes también asistan a, sí, sé que es costumbre, no solo en América del Sur, en todo el mundo creo, que aquí lo que veo es como que accidentes de tránsito pero violentos, ¿sí? Veo accidentes de tránsito violentos, así que mucho cuidado, sobre todo en carreteras. Tengan mucho cuidado en carreteras durante los primeros días de noviembre. Vamos a estar escuchando noticias espantosas de accidentes de tránsito. Aquí lo mismo que le decía a América Central, mucho cuidado, veo venta de niños, ¿sí? No solo recién nacidos, sino que se desaparecen niños y totales que fueron, ya saben, a dónde se fueron. No solo niños, sino que también mujeres, como que siendo secuestradas, mucho cuidado. Vamos a estar escuchando de secuestros. Y después aparecen, pero sin un riñón, sin algo, se les desapareció algo. Y acá vamos a estar como que, no me gusta esta energía que sale el último. Vienen las lluvias, fuertes vientos. Ahora en noviembre, sí, es como que va a ser un clima muy cambiante. Mucho calor y luego por las noches llueve o al revés. Veo una situación de manifestaciones para Argentina, Colombia, Perú, Chile. Personas saliendo a las calles. Venezuela también. Mucho conflicto. Y todo esto son por las elecciones también. A esto me refiero, no se vayan de América Latina. Mira la carta que sale. La carta que le sale a Europa, ahora último que le he estado leyendo, o sale el ángel de la templanza, sí, que es conflictos y cosas desastrosas, o le sale la carta del diablo. Y eso es muy preocupante. Pero América Latina, mira. Claro, viene aquí lluvias, eso puede ser referencia a eso. Pero veo aquí como que pronto va a llegar la calma. A los países que estaban en muchos conflictos, como que llega la calma. Viene una esperanza hacia el año 2024. Se van a comenzar a ver cambios. Desde ahora, lo que estoy viendo aquí, creo que es más por trabajo, de alguna forma, de alguna manera. Aquí veo desde ahora, pero la migración masiva se va a dar a partir de octubre del 2024, porque ya les dije, quédense hasta las predicciones de Europa. Veo europeos, sobre todo españoles, franceses, italianos y asiáticos, y de Medio Oriente también, pero no de la zona, no los de Hamas, sino que las personas de, no sé, de Afganistán, de otros países, arribando a tierras de Latinoamérica. Porque alguien les dijo, está muy bien en Latinoamérica y es un lugar seguro, es un lugar cómodo para vivir. Porque saben que Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos es carísimo. Y es por eso que algunos, veo, van a estar viendo personas de esos lugares que he mencionado. Llegando incluso también alemanes, veo también. Veo aquí, se van a estar dando más adelante, veo esto, muchas uniones, o sea, muchos nacimientos. Puede ser un padre o madre de europeo y una madre o padre, no sé, de algún país de Latinoamérica, pero que nacen en Latinoamérica. Viene aquí como una situación, si se remonta a cuando estaba puede ser Primera o Segunda Guerra Mundial, que emigraban mucho de esas zonas. Vamos a ver durante el año 2024 eso. Se va a hacer muy presente. Eso es lo que presiento. Y lo que sale aquí con las cartas. Lo que sí les digo, ahorren, porque las monedas que estaban tan estables como es el real brasileño, el peso uruguayo, el sol peruano, con la recesión caen. Va a haber mucha inestabilidad. El dólar también va a estar sube y baja, y eso es como que si tienes un trabajo fijo y no sé, tú estás pidiendo pues una suma, mucho dinero ya, quédate en el trabajo donde estás. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a hacer falta va a ser trabajo, porque con la migración que viene también veo como que también muchos conflictos, y es porque también en varios países de América Latina, como ya han recibido y se han mudado muchas personas entre América del Sur y vienen más migrantes de afuera, es como que va a hacer falta el trabajo, pero va a ser más necesario
mano de obra en agricultura, en minería, en otras cosas que mucha gente no está capacitada para eso y que van a empezar, no sé de qué manera, pero veo aquí que va a hacer falta más bien mano de obra para estos trabajos, esas carreras profesionales que se especialicen en eso. Y veo casonas antiguas en América del Sur siendo derribadas porque construyen muchos edificios, pero ¿para quiénes son esos edificios? Para los nuevos migrantes, así como lo escuchan. Son para los nuevos migrantes. Por eso es que ven un boom de edificaciones que ya nadie aquí en América del Sur compra porque no hay dinero, pero los de afuera sí pueden comprar. Por eso es que piensan los arquitectos y saben de alguna manera la coyuntura mundial, lo que viene. O presienten, porque imagínate alguien que construye un edificio de 20 pisos y que nunca le salga algo y nadie compre. Ese arquitecto ya estaría loco, sin dinero. Y no es así. Vemos a un arquitecto resurgiendo. Y la arquitectura también va a ser una profesión muy requerida, así como las especialidades que giran en torno a arquitectura también. Eso es lo que veo. Bien, eso es lo que viene para América del Sur. Hay que cuidarse también de los insectos por las plagas por el calor. Veo fuertes vientos y fuertes lluvias, sobre todo en zonas de sierra y también en algunas zonas cerca al mar, en Ecuador, Perú y ciertas zonas de Chile. Y en Venezuela y Colombia. Sí, eso es lo que viene para América del Sur en las próximas semanas. Continuamos ahora con Europa. ¿Qué viene para Europa? Mucho silencio de los gobernantes también en Europa. Es preocupante la situación que viene hacia el año 2024. Ya subí predicciones para Europa. He tenido que adelantar estas predicciones. Bueno, también ya las había dicho, pero muchos no recuerdan que yo dije el año pasado en TikTok que venía algo fuerte y tenía que ver con el Medio Oriente para Europa. Que ellos, los del Medio Oriente, los musulmanes, estaban poniendo sus ojos sobre Europa, queriendo conquistar algo más. O también es como que una rebelión, ¿sí? Veamos qué viene para Europa en general. Durante el mes de noviembre y diciembre, ¿sí? Veamos cuál es la energía. Porque lo de las predicciones les he dicho que viene aproximadamente a partir del mes 4, a partir del mes 4 en adelante. No ahora, quiero ver la energía de ahora, en este instante. Veo muchos musulmanes siendo atacados verbalmente, muchas personas de Medio Oriente siendo atacadas verbalmente. Veo disputas entre personas en Europa con personas las que le llaman refugiados, ¿sí? Veo discordia aquí. Veo también hay un presidente que está pensando en renunciar porque ya sabe lo que se le viene. Alguien desiste. Hay un plan, algo que funcionó mal aquí, algo que falló y tiene que ver con respecto a Estados Unidos también. Aquí algo falló también para Europa. Veo firmas ahí. ¿Por qué demora tanto Sánchez en decir si queda o no queda? ¿Por qué demoran tanto en las elecciones? ¿Por qué? Ya saben que tiene que ver aquí la monarquía también. Van a estar viendo avistamientos ovni, no solo en Italia, sino que en varios lugares, en España también, en varios lugares de Europa. Y también no se asombren si por ahí aparece algo con alas volando, un holograma que dicen que es algún personaje de la Biblia. Veo conflicto, veo atentados, veo 3 atentados marcados que vienen en los próximos 2 meses. Veo 2 no tan fuertes y veo uno que sí va a marcar. Yo ya les dije, para Europa veo un atentado en un cine o teatro. Mi guía espiritual, cuando tuve esta visión del cine o teatro, me dijo, si no es en Italia, Francia, mucho cuidado, que es una calle muy concurrida en Madrid. Mucho cuidado en Gran Vía, en Madrid. Específicamente muy cerca a zonas de teatro y cine, que puede haber un atentado. Así como, no me acuerdo qué era exactamente, estaba muy pequeña en ese entonces, creo que esta información es del 2015, ese atentado que hubo en Bataclan, en Francia, algo parecido. Y ojalá me esté equivocando y no suceda nada. De un atentado que puede dejar alrededor de 30 muertos. Mucho cuidado con esto. En un cine o teatro veo las butacas, el escenario. Mucho cuidado, Gran Vía en Madrid. Italia, las zonas céntricas, las ciudades más visitadas de Italia y Francia. Problemas para Giorgia Meloni.
pronto, en las próximas semanas. Algo sucede con ella. Algo le quieren adjudicar, pero ella no, o sea, es algo en contra de ella para hacerle quedar mal. Es una falsedad que van a levantar sobre ella. Una mentira sobre la presidenta de Italia, la primera ministra, perdón. De una crisis que va a comenzar en Estados Unidos, luego se extiende a Europa y bueno, rebota hacia América del Sur, América Latina en general. Este conflicto de Israel-Palestina se va a extender hasta Europa. Y veo diversos atentados, también mucho cuidado porque también falsas alertas de bomba. Veo que se inician también, a raíz de alguno de estos atentados, algún toque de queda. Van a restringirles mucho cuidado a los hombres que tengan el aspecto físico de estos de la agrupación Hamas. Mucho cuidado, que van a ser muy estrictos y van a pedir siempre documentación. Si no, se los llevan los soldados. Sí, tienen que tener cuidado. Mira, veo que se están infiltrando poco a poco. En esas olas de migrantes siempre hay una oveja negra. Y esa oveja negra es en realidad alguien del grupo Hamas. Va a haber mucha confusión. Veo, lamentablemente, como les digo, que confunden el aspecto físico de alguien de esta agrupación con alguien europeo. Hay algunos que tienen un parecido físico, de cierta manera, porque son hijos de migrantes y mueren acribillados. Esa es la energía que veo. Lamentablemente va a haber mucha confusión. No, que ese era el terrorista, que no, que ese era, y así. Veo tierras infértiles hacia el año 2024 en Europa. ¿Va a haber comida? Sí, pero va a costar mucho más cara, porque van a necesitar de otros países, de otro continente que les envíen, porque aquí va a surgir una situación como de sequías más fuertes hacia mitad de año del 2024. Viene enfermedad también, una plaga, veo, en Europa que se extiende y va a surgir un confinamiento. Puede comenzar como un confinamiento ahora en noviembre, un confinamiento voluntario, como que se van a estar dando casos y luego ya viene. Mira, es algo que tiene que ver con un animal o insecto, me dicen las cartas, más que todo veo un insecto. Sí, que va a atacar más a mujeres, veo más mujeres hospitalizadas. Y mucho cuidado, que veo a alguien de la realeza, creo que es alguien de la realeza española o puede ser de la realeza británica, enfermando. Puede ser que se contagie de esta enfermedad, que obtenga esta enfermedad, que veo. Sí, veo a alguien, no que parte al más allá, pero sí va a estar delicada de salud. Alguien de la realeza española o británica, una mujer mayor, una mujer de edad avanzada. Vienen cambios, porque algo les falló, como les repito, algo les falló. Viene aquí, para muchos que no creen, viene aquí una especie de rapto. ¿Sí? Porque como se van a infiltrar los de este grupo, las personas van a despertarse con noticias desalentadoras y otro en cuanto a economía y cosas pues fuertes en cuanto a atentados. Veo atentados en metros, en museos, en zonas céntricas. Ellos se van a centrar en las capitales. Ya les dije, tengan mucho cuidado: Londres, París, Madrid, España, que hay muchas personas de Latinoamérica ahí también. Luego Italia también, no solo en Milán, que ya les dije, sino que también cerca al Vaticano. Veo también aquí un primer ministro o gobernante, un presidente que enferma también. Alguien enferma. Así como también veo alguien del gobierno en Europa, a un presidente o primer ministro, que salen cosas a la luz. Va a ser juzgado. Y esta carta es terrible porque hacia el año 2024 viene mayor agresividad en cuanto a esta enfermedad que aparece y también en cuanto a que veo mucho más desplazamiento militar, más soldados. Atención con las personas, sobre todo hombres, que tengan edad entre 20, 40 años y no estén con algún oficio, o si lo tienen, pues están muy inestables. Veo aquí de que algunos se los van a llevar a que cuiden de que no pase nada con los atentados. Como que un servicio militar, algo obligatorio en Europa. No les va a importar si eres migrante, si eres del mismo país, pero se los llevan. Ve esa situación. Sí. Y una situación de enfermedad que se agrava. Van a estar viendo más apagones, el frío mucho más intenso, llegando a menos 20 grados en Europa. Y aquí veo una traición económica también. Algo pasa con lo que es el gas. Y también me habla aquí del petróleo, de la gasolina. Sube, se incrementa aún más. Veo mucha crisis. Mucha crisis
En España, Francia, Italia, Reino Unido, aumenta la pobreza. Y el Vaticano sabe lo que está aconteciendo, lo que estaría por acontecer. Ya les dije también que el más perjudicado, el país más perjudicado con esta enfermedad que viene va a ser el Reino Unido. Vía el Big Bang hundido en agua sucia. ¿Eso qué quiere decir enfermedad? Una enfermedad donde el país más atacado va a ser Reino Unido. Bueno, eso es lo que veo aquí. Y de una situación, mira, mucha pérdida de empleo, por eso es que algunos ya desde final de año van a estar regresando a Latinoamérica porque no encuentran trabajo. Va a bajar también por los vuelos cancelados que van a surgir más adelante hacia mitad de año del 2024. Veo aquí una situación de vuelos cancelados en Europa, bueno, hacia Europa. Si primero va a ser esto en Medio Oriente, que ahorita voy a decir las predicciones para el conflicto, sí, así que no se muevan. Y lo que veo aquí sí es atentados, varios atentados que van a haber. Me preocupa las Olimpiadas que se van a dar en Francia, en París, el próximo año. Veo ausencia de deportistas, sí, pero también veo aquí que va a haber una detonación afuera o muy cerca del estadio donde se esté realizando esto. Así que los que ya han comprado, están por comprar sus boletos hacia Francia, París, Francia, mucho cuidado, porque viene aquí cosas fuertes para Francia, mucho movimiento de este grupo, que no se van a quedar tranquilos. Veo que esto incrementa, lamentablemente. Veo también muchos, tienen como que artefactos algo extraños, que no sabría cómo decirles que son como que armas, ¿sí? Armas o tipo bombas que botan un gas y se forman unas nubes, pero negras, de muy contaminantes, que asfixian y que pueden ocasionar la muerte también. Mucho cuidado con esos tipos de atentados. Y cuidado también con las informaciones falsas y las falsas alertas de bomba. También va a estar habiendo mucho eso, pero hay algunos que sí son reales. Así que tienen que tener mucho cuidado. También me estaba olvidando de que veo un atentado en un metro. Hay una explosión, va a haber una explosión. Si no es ahora, va a ser el próximo año, pero veo un metro como que en un túnel y algo explota y se descarrila el metro. Ojalá que no pase eso. Y ya les dije de que mucho cuidado en esas Olimpiadas de Francia, que van a realizarse en Francia, porque veo como que a una mujer haciendo este deporte que es en pista de hielo y se escucha una detonación afuera. Inmediatamente las pocas personas o las personas que estén ahí viendo el espectáculo, las Olimpiadas, pues se asustan y genera pánico. Y así van a estar en museos, instituciones públicas, embajadas. Mucho cuidado, primeros ministros políticos en Europa, que aquí veo atentados. Continuamos con Asia, que viene para Asia y Medio Oriente también. Mi guía espiritual, sí, Asia, vamos a hablar de Asia, pero no sé por qué mi guía espiritual me insiste con este nombre, que creo que es de un país, Burkina Faso, creo que está en África. Algo va a pasar en ese país. Siento como que mucho movimiento. Puede ser un golpe de estado, tal vez. O alguna manifestación, algún conflicto fuerte que surja en Burkina Faso. ¿Sí? Desde que he comenzado la lectura, mi guía espiritual me está insistiendo con este nombre, Burkina Faso. Yo digo, ¿qué es Burkina Faso? Porque no conozco los países de África, excepto los del norte, sí, que están Egipto, Libia, Marruecos, Túnez, pero no los que están más abajo, bueno, y Sudáfrica, pero no los otros países. Pero me insiste con Burkina Faso y veo movimiento de gente. Puede ser un golpe de estado, algún conflicto que se va a dar, algo fuerte. Veo más personas confinadas en sus casas, con temor a salir, en esa zona de Israel, Gaza, Palestina. No vienen buenas noticias. Viene aquí como que es como decir como que las potencias le van a dar la espalda a estos países más adelante, los países que están en conflicto, pero se arman los países que están a los costados como Irán, Irak, Afganistán, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Libia, es como que se unen al conflicto. Veo países uniéndose a este conflicto. Claro, este conflicto siempre ha estado latente, pero hay algo que es como que rápidamente, es como que algo se ha destapado por algo más. ¿Se acuerdan que les dije de las 3 guerras? Aquí, según lo que estaba programado para ellos, ya saben quiénes, era una guerra en Asia, no aquí. Era una guerra en Asia. Pero hay algo que les falló en su plan, en sus tonterías, ya no sé cómo decirle, pero sus tonterías de poder, de, no sé, esas personas están desquiciadas.
Y mira, ese conflicto va a continuar. Veo aquí a niños, a mujeres saliendo, corriendo despavoridos, se marchan primero hacia el norte de África y luego se marchan hacia Europa. Van a buscar refugio en Europa. Miren, les voy a hablar así bien esto de aquí. Es como que primero va a estar ganando, porque siempre hay como que quién va a estar ganando y quién no. Veo aquí como que Israel vence por un instante o por unas semanas, claro, con ayuda momentánea del país de las 50 estrellas, pero luego es como que abandona. Va a pasar lo mismo que con Ucrania, porque mira, luego hay un rechazo. Algo pasa aquí. Veo mucho movimiento de dinero y es asombroso cómo hay tanto dinero para malgastarlo en guerras y en dejar miles de muertos que para la comida, para solucionar temas importantes a nivel mundial. Este conflicto va a empeorar. Sigo viendo muertos, lamentablemente. En Medio Oriente, más de 30.000 muertos hasta marzo. Es terrible esta situación. Y más personas buscando ayuda humanitaria cerca, o sea, en Egipto, en Libia, Túnez, movilizándose hacia esos lados. Veo aquí una enfermedad también que va a azotar. Primero creo que inicia en la India esta enfermedad y va a ir recorriendo ya todo el Medio Oriente y los países como China, Rusia. Y se va hasta Europa esta enfermedad. Esto va a continuar. Esto no termina mañana ni pasado. Tal vez se pueda por ahí reanudar, no, que estoy hablando. Es como que de repente hay alguna pausa, es porque más bien es porque van a cambiar alguna estrategia y luego reanudan, pero esto va a continuar. Continúa esto. Esto va a durar, yo lo he visto hasta el 2027, lamentablemente. Mira, Egipto, miren esta carta, ¿a quién le hace acordar? Es Egipto, las esfinges. ¿Algún descubrimiento que va a haber en Egipto y se va a intentar ocultar? Y también lo que veo aquí es que Egipto entra en ese conflicto de Israel-Palestina, así como Qatar, Arabia Saudita también, y los otros países, Irak y los países del norte de África, que también van a estar ayudando humanitariamente, pero como que también se van a ver involucrados. Acá se puede intensificar porque de repente por ahí cae algún artefacto, porque no sé si es misil, como ellos tienen una tecnología algo extraña, que nadie sabe tampoco qué es, veo como que algo cae. En Asia es lo que veía este avión. Si yo lo dije en una de mis lecturas de Europa, veo un avión que se cae en Asia, un avión de color azul o de tono oscuro, pero veo un avión, sí, que cae. Pierde la estabilidad en el aire y cae. Puede ser algún avión de ayuda humanitaria, también es lo que estoy viendo aquí. Qué lamentable. Veo muchas personas escapando. El anticristo ya camina entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Es como que ya se liberó esta carta y luego va a aparecer así. En Europa aún no sale esta carta así. Está saliendo así. Es como que hay algo que ya está llegando, lamentablemente. Y mira, se va a presentar como que alguien joven, una buena persona, pero no es nada de eso. Es alguien totalmente perverso. Alguien que va a llevar a la destrucción total. Y se va a enfrentar, veo aquí a una persona, a un gobernante, se va a enfrentar a alguien, esta persona, que sale de esa zona de guerra. Se enfrenta a alguien de poder. O eso es lo que van a hacer creer, porque veo aquí que no se está cubriendo con igualdad ambas partes, tanto de Palestina, porque hay personas inocentes en Palestina, que solamente es este grupo de Hamas, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con Palestina, pero no todos son así. Igual en Israel hay un grupo que está provocando todo esto. Y aquí no informan con la verdad. Y de eso se va a estar hablando mucho, que no informan con la verdad, salen mentiras. Aquí hay un presidente también, como que va a intentar negociar y con los del poder, pero ya sabemos que no. Mira, como les digo, va a haber como que una pequeña pausa, puede ser entre los meses de enero, febrero, y luego se reanuda algo más fuerte, un ataque feroz. Veo hospitales, aquí también como que van a comenzar a pelear estos países de Medio Oriente, ya saliéndose ya de Israel, Palestina, van a surgir guerras por situaciones limítrofes, cosas así más fuertes, ya cosas como que todos se van a poner de acuerdo para querer hacer guerra, conflicto. Explosiones por todos lados. Es que viene el año 2024, que es el año del dragón de madera y de fuego. Y aquí Japón el próximo año me preocupa demasiado. Vamos a tener una noticia en marzo de que Japón ha sufrido algo que tiene que ver con fuego y viene de los humanos. Algo fabricado por los humanos. Es lamentable, veo un ataque aquí hacia Japón. Y vamos a tener también noticias de que aquí hay una alianza más fuerte entre países asiáticos. Veo 3 que surgen, que son China, Rusia, me parece que es India. O es Corea, pero veo aquí una alianza más fuerte entre 3 países que van a intentar hacer cambios mundiales
Bueno, Europa no tanto porque va a estar con problemas, pero veo aquí que van a llevar cambios en América Latina. Van a ser, como se dice, la guerra económica, eh, sobre todo económica, ¿sí? Y también tecnológica, con su rival oponente, Estados Unidos. Veo conflictos verbales también. Y no veo que se ataquen. Lo que sí, eso ya le dije en Estados Unidos, lo que veo es que vi la estatua de la libertad sin cabeza, pero ya más adelante les estaré diciendo de qué se trata eso. Pero eso es lo que he visto, he tenido un sueño premonitorio con eso. Una visión también. Bien, eso es lo que viene lamentablemente para Asia y Medio Oriente. Y veo aquí, va a estar temblando mucho. Asia, Medio Oriente, países que no temblaban Medio Oriente también. Veo aquí para, sí, aparte de que veo enfermedades, les dije a inicio de esta lectura también que veo mucha agua con tierra. Viene un aluvión o algún desborde de ríos, ciclón, algo viene con respecto a agua que va a dejar, un desastre natural que va a dejar muertos. Otra vez. Ah, no, la otra vez fue en África. Bueno, en Medio Oriente ahora sí se va a dar esto. Puede ser en India también. Así que mucho cuidado. Puede ser en estos países o en el norte de África nuevamente. Pero aquí deben de cuidarse mucho con desastres naturales con agua todavía. ¿Sí? Lamentablemente sigo viendo lutos de familia en esa zona de Gaza, huyendo, ya no solo al norte de África, sino que traspasan a Europa y también va a haber infiltrados terroristas que se van a Europa. Nadie se va a dar cuenta de que son de este grupo. Eso es lo que viene para Asia. Y bueno, esta ha sido la predicción para noviembre. Eso es lo que viene para los próximos 2 meses, porque esto no solo va a suceder en noviembre, sino también en diciembre. Aprovechen en pasar una Navidad en familia, reflexionen. Y ya les voy adelantando también. Voy a realizar las predicciones ya pronto para el año 2024 para los países y también de los sismos, desastres naturales. Año del fuego 2024. Muchos volcanes que no reventaron, revientan próximamente. Eso es lo que veo que viene en noviembre y principios de diciembre. Continúo viendo lamentablemente todo un desastre. Esto va a continuar y se extiende lamentablemente este conflicto que nació en Israel-Palestina y también aparte se va a llevar a cabo un conflicto que va a estar involucrado Japón. Ya nos estaremos enterando, pero eso sí lo veo en marzo. Es como que hicieron un descanso y luego se involucran en otra cosa más. Estas han sido las predicciones para el mes de noviembre, bueno, realizadas en noviembre y para los meses que siguen. Y conmigo será hasta la próxima predicción. Cuídense mucho y reflexionen, por favor. Reflexionen, hagan un cambio en sus vidas, pero un cambio para bien. A pesar, sí, ya sé que es difícil hacer un cambio para bien, para mejor en estas épocas, en esta coyuntura mundial. Pero tienen que ver, como se dice, la luz al final del túnel y no ver todo negro cuando pueden ver cierta luz de esperanza. ¿Sí? Conmigo será hasta la próxima predicción. Cuídense mucho. Adiós. Qué raro está el clima aquí. Demasiado raro.